Muy bien, amigos. Ponemos una pausa, salimos del boliche, nos disponemos a encontrarnos acá en el cielo, donde están las fuerzas que gobiernan en este momento la Argentina y que tienen una sección especial en Gelatina en la cual tratamos de sumergirnos o bien elevarnos al indescifrable mundo de las fuerzas del cielo, denominado Argentinos de Bien. ¿Bien? Bárbaro. Bárbaro. Yo bárbaro, la verdad, che. Hoy me divertí mucho, tenía muchas ganas de verlos, los espero. Esta es una sección aclamada por la comunidad de Gelatina. Aclamada por la crítica. Aclamada por la crítica, tal cual. Y porque además me convoca mucho el tema de hoy, que si quieren ya podemos presentarlo. Sí, vos sabés que a nosotros también y que la pegamos, la vimos, porque... ¿Es el tema de la semana? Sí. Hace 15 días, cuando hicimos Argentinos de Bien número 8, que fue la historia de Guillermo Francos, antes de arrancar esa columna, vayan a verla porque está colgada en la playlist de Gelatina, dijimos, che, ¿con qué seguimos? Que siempre tenemos como esta duda. Y nos pareció que había condiciones para que sea aprobada la ley bases y que por eso traíamos a Guillermo Francos y que eso daba el visto bueno para avanzar en esta reestructuración económica, que es una de las patas de Milei, ¿no? Uno de los motivos por los cuales, entendemos, llegó a la presidencia. Y dijimos, ¿por qué no hacemos al chanchito de yeso versus el coloso? Es decir, a Toto Caputo con su rival, con Federico Sturzenegger. Y después entramos acá, hicimos la columna de Francos y bueno, las fuerzas del cielo por una vez estuvieron a nuestro favor. Bien. Y acá estamos. Les hago una pregunta anticipatoria que quizás no hace falta que me la respondan ahora, sino que la propia columna lo va a contestar. Uno sabe, porque es medio Vox Populi, que ellos se llevan mal, pero no sé si hubo algo público que alguna vez alguno de los dos haya dicho en contra del otro. Es una buena pregunta. No sé si públicamente hablaron mal, se han tirado indirectas, pero lo que sí todos sabemos es que están enfrentados como mínimo desde la gestión de Macri. Y ahora vamos a ver un poquito en detalle qué pasó ahí. Ok, perfecto. Sí, entonces, hay un tercero en discordia ahí que es el Fondo Monetario Internacional, claro, y la posición que tiene cada uno y los contactos que tiene cada uno adentro de el FMI, claro, y cómo juega Milei en ese trío que se armó, ¿viste? Entonces, en esta emisión de Argentinos de Bien nos vamos a inmiscuir en el enfrentamiento entre Luis Toto Caputo y Federico Sturzenegger. Exactamente. ¿Cómo empieza todo esto? Y tenemos acá dos personajes y ninguno de los dos es de la Escuela Austríaca de Economía. Son como unos recién llegados a las fuerzas del cielo. Claro. De hecho, han quedado algunos economistas en el camino. En campaña el año pasado se hablaba de Emilio Campo, de Carlos Rodríguez e incluso de Roberto Dromi, el padre de las privatizaciones, un personaje muy particular de la época de los 90, como tres personas que estaban pensando cómo organizar la economía de la Argentina. Claro, Emilio Campo era mi tocayo, uno que agarró Milei como a último momento, después de hablar tanto de dolarización, cuando le empezaron a preguntar un poco más en detalle, bueno, tuvo que presentar algo a alguien que banque la dolarización un poco más técnicamente, más allá de sus propios libros y los libros de Giacomini. Y era Emilio Campo. Finalmente todos ellos quedaron desplazados, incluso Carlos Rodríguez, lo podés leer por X en estos días, en estas semanas, hablando pestes del gobierno. Es muy crítico hoy y Dromi fue un histórico funcionario menemista, ¿no? De quien se le conoce la frase que pasó al Arcón de los Recuerdos: todo lo que deba hacer, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Y si no me equivoco, también formó parte de la gestión durante la gestión de Julio De Vido. No sé si como asesor o quizás estoy diciendo boludeces, pido disculpas, pero tengo entendido que sí. No lo sé, pero tengo este dato que a mí siempre me encanta nombrarlo, que es que usaba una remera que decía I love privatizaciones. Y me parece que con eso es lo define. Sí, lo con define. eso es Buenísimo. suficiente. Roberto Dromi, sí, ¿vive? Totalmente. Sí, vive. Y hasta el año pasado estuvo, participando de algunos equipos técnicos que buscaban diseñar un nuevo Estado más chico y más eficiente, de acuerdo a la lógica de la libertad avanza. Y es uno de los dos funcionarios que echa o que renuncian en el 91 cuando la Embajada de Estados Unidos denuncia, no me acuerdo qué caso de corrupción del menemismo. Creo que él y Emir Yomaz son los dos que vuelan. Y anda por ahí, Dromi. Anda por ahí. Y cuando uno lo necesita, levantas un teléfono. Claro, la dromiseñal. La dromiseñal, sí. Exactamente. Bueno, ahora traemos a estos dos personajes. Por un lado, Luis Toto Caputo y por el otro, Federico Sturzenegger. Y hay que ponerlos un poquito en contexto. Hay un dato que es real, que es que la Libertad Avanza
balanza puede ponderar. No entiendo por qué salió el leoncito de gelatina, pero igual está bueno. Eso no. Solo lo vemos nosotros. Bueno, perdón. Quedó de wallpaper de la compu de gelatina. Me encanta. Bueno, me alegra haber aportado algo desde mis herramientas de diseño. Bien, entonces, tenemos que poner a estos personajes un poco en contexto. Hay un dato que tiene La Libertad Avanza en 7 meses de gestión, que es el de la inflación. Es cierto que la inflación ha bajado y estamos en el orden del 4,2%, es el último dato oficial. Ahora, eso tiene un costo, ¿sí? Ese revés de este número que festejan, y está bien porque es cierto, viene con una baja del consumo en bebidas y en alimentos. No estoy diciendo que te desuscribiste de Movie, estoy hablando de algo que uno tiene que hacer todos los días, que es básicamente comer y beber. Tengo más datos. Hay otro que dice que 450.000 personas quedaron sin trabajo respecto del último trimestre del año pasado. Hoy es un dato del INDEC, con lo cual tampoco se podría discutir. Y uno más, por si hace falta, hay 1,5 millones de personas que están buscando laburo y no encuentran, ¿sí? Entonces, hay un dato que es cierto, que es que hay una inflación mucho menor a la que veníamos manejando, pero la contracara de ese número es que la cosa está muy difícil. Claro. Y en esa puja aparecen estos dos personajes. Está buena la historia de Luis Toto Caputo, porque en realidad no tiene historia en la función pública. Él entra a una estructura de gobierno con Mauricio Macri siendo su ministro de Finanzas, y después lo va a barrer, y esto lo vamos a hablar más adelante, a Federico Sturzenegger cuando era presidente del Banco Central. Ahí hay una primera interferencia entre nuestros dos personajes de hoy. Él tenía el Ministerio de Economía dividido en dos al principio, Hacienda y Finanzas. Hacienda era Prat Gay y Finanzas era Caputo. Exactamente. Y hay en ese sentido una foto, no sé si lo tenemos ahora, esta es la parte que yo empiezo como a desordenarme. ¿Cuál es? La foto en la que está la conferencia de prensa de... La fatídica. Tenemos 3 fotos de esa gran conferencia. 28 de diciembre. El 28 de diciembre. Histórica, ¿no? Ellos, ¿no? El día que señalan los que saben, el mercado le soltó la mano a Macri. Exacto. Bueno, ahí, ¿qué pasó? Este es el 28D y es una fecha que ha sido nombrada estos últimos días en relación a la conferencia de prensa que dieron el viernes Toto Caputo y Bausilis, que es hoy el presidente del Banco Central. Claro. Y hubo como una especie como de review de aquel día del 28D, que fue una conferencia de prensa importante porque Macri en ese momento, a través de estos personajes, estaba sincerando, ampliando el índice de inflación, lo corrieron para adelante. No iba a ser del 8 al 10% como calculaban, sino que lo corrían al 15%, lo mismo para el año que seguía, el 2019. Y esto tuvo una consecuencia que fue corrida bancaria, sube de la inflación y aumento del riesgo país. Yo no voy a decir que eso mismo esté pasando ahora, pero sí es un indicador de lo que podría estar sucediendo. Bueno, una corrida cambiaria como las que hemos visto en los últimos años, ¿no? Claro, pero todavía... corríjame si me equivoco, esto fue 28 de diciembre del 17, que había sido un año bastante bueno para el gobierno, con un triunfo electoral importante en las elecciones legislativas y que había representado cierto crecimiento con respecto al 16. Exacto. ¿No? Sí. Y bueno, y en abril del 18 es cuando ya arranca las primeras corridas que lo eyectan a Sturzenegger y que terminan en... Sí, esta conferencia fue sobre todo muy criticada por técnicamente, ¿no? Sí, muy criticada por los liberales a la derecha del macrismo, ¿no? Entre ellos Milei, que iba a la tele a decir que Macri era prácticamente comunista, como dice hoy de tantos otros, incluso de funcionarios del fondo, por un montón de motivos, pero porque ahí tenés al presidente del Banco Central al lado del jefe de gabinete, es decir, estás mezclando al gabinete económico. La independencia del Banco Central. Estás rompiendo la famosa independencia del Banco Central. Es como una señal que a los mercados o a los más ortodoxos es como... No, y recuerda que Sturzenegger y Peña tuvieron discusiones ahí mismo que se veían. Había un usuario... Traje ese archivazo porque me acordé del mismo momento, es el video número 8, en donde ya están hace más de una hora en conferencia anunciando lo que Sturzenegger no quería anunciar porque esta conferencia se hizo en contra de su voluntad y ya están contestando preguntas, ya van varias preguntas de los periodistas y en un momento una colega le pregunta, bueno, ¿cómo van a recibir los mercados esta señal de que el que anuncia las metas de inflación fue el jefe de gabinete y no fue el presidente del Banco Central?
y en particular se lo pregunto a usted, señor Peña, ¿qué cree que transmite a los mercados el hecho de que haya sido el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y no el presidente del Banco Central, quien haya enunciado las nuevas metas de inflación? Muchas gracias. Sí. Es así, el Banco Central. A ver, creo Es que, así, dice Sturzenegger. más allá del caso puntual, y después pueden detallar ellos, creo que lo que tiene que transmitir esto es previsibilidad, confianza, de vuelta de mirar la película, de dónde venimos y a dónde Ahí Toto estamos le habla yendo, a y de cómo se Dujovne. han ido cumpliendo los pasos del plan fiscal, del plan monetario. Bueno, Acá ahí, tenemos financiero. puntitos a nuestros personajes, Sí. ¿no? Está Separados Federico, también, ¿no? Sí, uno en cada punta. Juntos pero separados. Y también tenemos, Qué porque buen día ese, boludo. porque Digo, esta es... en el archivo. Sí, en ese. En el archivo, en el archivo. Ok, vamos a ver qué pasa No, claro, en estos claro. días. Pero Milei en ese momento era todavía una persona que opinaba en la televisión sobre temas coyunturales. Y fuimos a buscar, hicimos un poquito de archivo, que es lo que nos gusta hacer acá, qué pensaba Javier Milei de este momento del 28D. Periodismo. Recuerdo que, por ejemplo, Caputo se vendió, se fumó más de 15.000 millones de dólares con eso. Se terminó en el Fondo Monetario Internacional, vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley Click. Y bueno, digo, ahora Sandleri va a tratar de hacer lo que pueda. Pero la verdad, digamos, acá vos fíjate esto, Caputo es uno de los responsables del 28D. Y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central. Lo hizo Caputo en 2 o 3 meses. Bueno, a ver. No les quiero spoilear el final es increíble. A ver, nadie resiste un archivo, pero estamos viendo en ese momento a un panelista de televisión dedicado a los temas de economía que estaba pensando en candidatearse para ocupar una banca como diputado en representación de la ciudad. Él no sabía, no tenía cómo saber que unos años después sería presidente, pero ahí estaba despreciando a quien después designaría como ministro de Economía. Y no solo eso, cuando se refiere a Toto Caputo, de hecho, desde mayo lo está ratificando en su cargo, dice, es el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Claro, bueno, Fuerte. pero tenemos como este antecedente en el que el ahora presidente Javier Milei se refería de esta manera a quien hoy es ministro de Economía. ¿Con qué seguimos? Porque me desordené. Bueno, teníamos un completamente. archivo más de Milei hablando justamente de Toto Caputo antes de que sea su ministro. Es el 9, que era específicamente sobre esa conferencia de prensa, si no me equivoco. Tenés ministro de Economía para tu gobierno no, acá que es cuando arranca lo anuncia, el 10 de ¿no? diciembre. Sí. Esto está confirmado. Acá lo que vamos a escuchar es a Milei confirmando a Toto Caputo como su ministro de Economía después de esto que dijo unos años antes. Luis Caputo. Ujú. ¿Lo definiste en Estados Unidos? ¿Lo habías definido antes? ¿Se lo confirmó? ¿Cómo fue esto? No, nosotros ya lo teníamos definido. Cuando uno mira la naturaleza de los problemas argentinos, cuando uno nota que de los 15 puntos de déficit fiscal, Argentina 10 lo genera en el Banco Central, está claro que el primer problema que tenemos que resolver es el problema de las LELIQs, que bueno, ahora se están transformando en pases, es decir, pero es el problema de los pasivos remunerados del Central y que resulta fundamental resolver dicho problema con mucha expertise, porque si nos equivocamos ahí terminamos en una hiperinflación. Bueno, quiero completar un poco aquella época del 28D, porque pasaron un par de cosas después de esa conferencia de prensa donde veíamos a Sturzenegger, en ese momento presidente del Banco Central, y en la otra punta a Caputo, que era ministro de Finanzas. Como decíamos antes, después de esta conferencia de prensa hubo una corrida bancaria, subió el riesgo país y subió la inflación. Esto se entendió como una avanzada del gabinete sobre Sturzenegger. Termina en el lugar de Sturzenegger, que era presidente del Banco Central, Luis Toto Caputo. O sea, segundo roce. Tremendo. Segundo roce se lo lleva puesto a Sturzenegger, justo en el Banco Central, exactamente. Bueno, entonces, en ese cambio de posición, Toto Caputo asume la presidencia del Banco Central, pasa todo esto que acabo de contar, y 6 meses después, con el dólar descontrolado, voy a dar valores que son irrisorios. Sí, En ese sí, momento, obvio.
El dólar estaba a 20 pesos, la corrida lo pasó a 42 pesos. O sea, lo digo ahora y no es otro país. No, pero de 20 a 42 es... Total, era un montón, pero fíjate cómo nos tenemos que ir adaptando. No, me acuerdo perfecto ese día. Bueno, ¿qué hizo Toto Caputo? Se fue a Ipanema. Bueno. Se filtra esta foto 3 semanas después de aquella corrida cambiaria. Estaba Caputo siendo ministro, ¿no? O sea... Exacto. Estaba en Ipanema un fin de semana largo. Bueno, mientras acá el dólar estaba descontrolado. Te hago una pregunta, y esto obviamente no es información. ¿La foto la filtra él, digamos, o...? No, yo no tengo idea, pero una semana después de esto él renuncia por motivos personales. O sea, un costo habrá tenido. Ok. No sé quién habrá filtrado la foto. Digo, tampoco se estaba Sospecho que si Caputo quiere una demasiado, por eso, ¿no? digo, si quiere una playa que nadie lo vea, Caputo puede. Total. Si fue a Ipanema, ¿no? Sí. Que es una de las playas más conocidas de Río de Janeiro. Puede ser. No sé, igual no importa. Esta la foto historia... igual no es la única, digo, hubo un par más. Realmente no sé quién la filtró. La cosa es que igual estaba absolutamente expuesto a que le tomaran una foto y esa foto circulara. No hablamos mucho de Caputo, tiene 59 años, es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, tiene un posgrado en la UCA. Como decía, hasta el gobierno de Mauricio Macri no había tenido lugar en la función pública. Cuando se va, después de esta renuncia, se dedica al sector privado, empieza a trabajar para JP Morgan, que es una financiera a nivel global, por eso le dicen el trader. Y ahí entra en contacto con Javier Milei. Hay 2 versiones, una que me gusta y me convence y otra que me gusta más, pero es improbable. Yo traigo las 2 y ustedes deciden. La segunda. Para el año 2018, Caputo tenía una consultora privada y escribe un documento en el que dice que la dolarización es muy difícil de implementar, pero que no es imposible. Milei lo leyó y lo conquistó, digamos, porque es más o menos lo que él quiere hacer en nuestro país. Esa es una versión. La otra la contó Jorge Liotti el 23 de diciembre en el diario La Nación y dice que Milei y Caputo se encontraron en un evento público y Caputo se acercó para preguntarle por qué lo despreciaba tanto, ¿no? En público, Milei. Hablaron, se dieron cuenta que tenían muchas coincidencias y unos días después Milei lo invita a Caputo y a su esposa a su casa a tener una cena. En esa misma cena estaba Karina Milei. Caputo no quería saber nada con volver a la función pública porque después de la filtración de esta foto, por supuesto, la pasó mal y además cuando pueden se lo recuerdan. Pero Milei le dijo en esa cena que él tenía una misión y que su misión era estar algo así como en las fuerzas del cielo. Y la esposa de Caputo, que es muy creyente, le pareció que era linda la invitación, así que ahí se sumó Toto Caputo a, bueno, gente, avisen. Exacto. Ahora, la cuestión es que Sturzenegger ya estaba ahí metiendo codo, pidiendo pista. Y Toto Caputo acepta este cargo como ministro de Economía teniendo encima el estigma de haber sido un fugador, de habérsela jugado toda, que es un timbero en relación a la deuda. Y le pregunté a Ale Rebocio, que es periodista especializado en economía, más que nada le pedí por qué a Caputo, que le pedí que me explique por qué a Caputo le dicen fugador serial, por ejemplo, porque hay una parte de la historia que no me acuerdo completamente. Así que nos mandó este videíto y lo compartimos con ustedes. Hace unos años, Javier Milei decía que Luis Caputo, su actual ministro de Economía, había dilapidado 15.000 millones de dólares. Era en 2018, cuando Caputo era el presidente del Banco Central en el gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué dice que los dilapidó? Porque es así. En abril de 2018, muchos inversores que habían entrado a Argentina ilusionados por Macri se quieren ir. Presionan comprando dólares, una devaluación del peso, inflación y Macri termina yendo al FMI a pedirle el mayor préstamo que dio en su historia el fondo. Parte de ese préstamo era para reforzar las reservas del Banco Central.
el presidente del Banco Central era Caputo. Lo que pasó es que, a pesar de ese acuerdo entre Argentina y el FMI, los inversores siguieron pidiendo dólares para irse de Argentina. Y entonces Caputo estuvo ante el dilema de o vendérselos a un precio más caro, o sea, devaluando el peso y trayendo más inflación, o tratar de evitar esa devaluación vendiéndole a los inversores los dólares a precio barato. Eso fue lo que hizo. Les vendió dólares y más, hasta que un momento ya no tuvo más y tuvo que subir el precio del dólar, devaluar el peso, y eso generó más inflación. O sea, a conclusión, la devaluación que Caputo decía que había que evitar no se pudo evitar, y los inversores se fueron de Argentina haciendo un gran negocio comprando dólares baratos. Claro. Clarísimo. Bueno, clarísimo. Esa es la situación. Y acá hay un organismo que es el que es la plasticola de toda esta gente, que es el Fondo Monetario Internacional. Federico Sturzenegger, ahora vamos a hablar de él, empezó elaboró un proyecto que en realidad era para Patricia Bullrich, pero fue su carta de presentación en La Libertad Avanza. De hecho, con el DNU 70 es la primera gran apuesta de este gobierno. Claro, no solo, 20 de diciembre. Exactamente, 10 días después de asumir. Y ahora la pregunta que se arma es ¿dónde lo metes a Federico Sturzenegger? Porque es cierto que aportó, sobre todo en los primeros días de gobierno, y además viene generando relaciones, alimentando relaciones con el Fondo Monetario Internacional, no desde ahora, desde el año 2001, cuando formó parte de la alianza con el plan del mega canje que termina en el corralito, ¿ok? Bueno. Sí, tiene historia. Sí, nos metemos un poquito en su historia, si les parece. Federico Adolfo Sturzenegger, santafesino, él es de Rufino, pero se fue de chico a La Plata a estudiar, ahí se recibe de economista, después se va a la San Andrés, después tiene un paso en Estados Unidos, en Harvard, y esto, si le preguntas a un economista que sepa un poquito, te dice, claro, él no es un Chicago Boy, sino que es un Harvard Boy, claro. Lo cual quiere decir que tiene algunos conceptos un poco más progresistas y liberales que un Chicago Boy clásico. Claro. Pero lo cierto es que si hay que pensar conceptualmente en la diferencia entre Toto y Sturze. Yo creo que Toto es un mesadinerista, como le dicen algunos, un timbero, y Sturzenegger de verdad tiene como en su cabeza un proyecto de país, una Argentina que quiere, y por eso él se encargó de, no sé si redactar, pero al menos compaginar lo que fue el mega DNU que vimos en diciembre y que todavía está vigente, a excepción del capítulo laboral que lo paró la justicia. Tiene un proyecto de país. Tiene un proyecto de país, y creo que si bien fue diputado del PRO y tiene toda una historia con el PRO y con ese sector, y fue muy cercano a Mauricio Macri y también después muy cercano a Patricia Bullrich, yo creo que él puede aplicar ese proyecto y ese modelo que tiene en la cabeza con cualquier presidente que no sea peronista, básicamente. Y por eso él fue también funcionario de Fernando de la Rúa. Él entra el primero vuelve de Estados Unidos para hacerse cargo de YPF cuando es privatizada. Después entra en el gobierno de Fernando de la Rúa como secretario de Política Económica con López Murphy, que dura 2 semanas, 20 días, y se queda. López Murphy se va, pero él se queda y mantiene su puesto con Domingo Cavallo. Entonces, él finalmente es el que se encarga de firmar, por ejemplo, el megacanje, ¿no? Una de las grandes catástrofes argentinas, ahí lo vemos con López Murphy. Hoy enemigo de Milei, ¿no? Hoy enemigo de Milei, por supuesto. Sí. Entonces, él firma el megacanje, que es una de las catástrofes económicas argentinas, un roleo de deuda. No lo voy a explicar técnicamente bien, seguramente un economista me corrija, pero todos sabemos en lo que derivó eso, derivó en el corralito. Che, les pregunto, ¿y él dio explicaciones alguna vez? ¿Él dijo, sí, hice eso porque...? Sturzenegger termina procesado por la justicia, y en el año 2016 la justicia lo sobresee. Mirá. No solamente a él, a otros funcionarios públicos, porque se creyó en un momento que habían... Lo voy a explicar muy brutalmente, pero para, salir de este paso porque hay más para contar, pero que habían organizado con algunos bancos, con determinados bancos, el canje de bonos para de lo que terminó en el corralito. Entonces, había una sospecha de que él había estado involucrado y la justicia lo investiga, lo termina sobreseyendo. Pero más allá de esto, que es muy técnico, muy específico, quedó inscripto en nuestra memoria lo que significó el 2001, o sea, que te confiscan tus ahorros, claro, que no puedas sacar la guita del banco. En eso, más allá de las cuestiones técnicas y de qué se trató y los contextos, es imposible para muchos argentinos, mis viejos, por ejemplo, olvidarse de esa época. Obvio. Que terminó con guita
guita que ya no podía sacar y además con una veintena de muertos en todo el país. Digo, no fue una boludez y Sturzenegger estuvo implicado en eso directamente. No, y los pibes que hoy tienen 20 no habían nacido. No, bueno, y muchos de los cuales votaron a la libertad. Sí habían nacido para el macrismo, que volvió a ser funcionario y parte del gabinete económico y también salió mal. Pero bueno, él también es fanático de Star Wars y también es un poeta amateur. Y de hecho... leí unos poemas suyos. Bueno, pero por si no te lo acordás, te traje uno para leer. Me encanta, sí, dale. Bueno, esto salió hace unos meses cuando finalmente lo designan nuevamente... Me preparé 2 semanas para este momento. Exactamente. Sí, en realidad no lo designan. Esto también es importante decirlo. Se dijo que le iban a dar un cargo en algún área de desregulación económica, pero eso no sucedió y ahora obviamente estamos esperando que sea ministro. Este es uno de los poemas que publicó la web de la Universidad de Itela. Hay que ser valiente para amar. Despojado y desnudo te ofrendo mi tesoro, abierto de brazos y me arrodillo como ante un pelotón de fusilamiento. Hoy no estás y solo llanto, tantas lágrimas que llenarían el mar, tantos gritos que despertarían una ciudad, tanto cansancio para que no llegue el dolor. En carne viva alzo mi brazo sangrante, no perdono a la vida, ya sin piel agito mi puño inútilmente. Quiero morir pero no puedo, y pensarte parece ser consuelo, pero simplemente me sigue abriendo desde adentro. Federico Adolfo Sturzenegger. La parte de agito mi puño, ya sin piel, agito mi puño, Mira, yo banco todo lo que sea literatura. Dejate de joder, por el amor de Dios. Solo hay que compensar, o sea, una vida marcada por los números, necesitas compensar con algo. Y si se le ocurrió estos poemas que estuvieron colgados en la web de la Ditela y alguien los bajó. No, y si los subió lo banco, la verdad. Sí. Si lo subió lo banco. Bueno, yendo un poquito más para acá en el tiempo, así no estiramos tanto la columna, él hace su obra maestra, que es el Mega DNU, el 70-20-23. ¿No era esta? No era esta. No era esta. Esta era como la previa. Esa no le da poder, esta sí que Vamos a ver el video 17. Finalmente el trabajo que después te vamos a entregar cuando hagamos la reunión con el equipo. Primera columna, leyes que se derogan, más o menos 300 leyes. Acá mira, acércate, Valentín. Así que esas son todas leyes que se derogan. Bueno, obviamente, si se quiere hacer, ¿no? Y después acá tenemos el pilón de las leyes que se modifican. Así que acá está por temática, cada uno de los temas. Entonces, bueno, muy orgulloso Federico Sturzenegger. Es que la verdad... 366 artículos. Y este video se difundió en diciembre del año pasado, pero en realidad él lo hace para Patricia Bullrich como candidata a presidenta. Él formó parte de su equipo, de los que iban a formar parte de su equipo, de su gabinete económico. Finalmente no sucedió y se pasa al equipo de Milei después de las generales. Me gustaría saber qué opositor a Milei está hoy preparando. No quiero decir DNU porque no me importa el instrumento jurídico mediante el cual se implementa, pero bueno, qué leyes hay que derogar, qué leyes hay que modificar, qué leyes hay... eso es un trabajo que hay que hacer. Bueno, Grabois ha hablado de eso propio de DNU, ¿no? Sí, claro. Sí. A mí me resulta encantador que Sturzenegger lo haya impreso todas esas cantidad de resmas y después se lo encajó al que ganó, digamos. O sea, es un diseño personalísimo que le vino bárbaro. La Libertad Avanza, pero si hubiese ganado Patricia Bullrich, iba para ella también. Claro, ¿no? obvio. Bueno, la única foto, que en realidad no es una foto de Toto y de Sturze durante esta gestión, es la de la cadena nacional, la de Milei explicando y anunciando rara su el presencia, mega DNU. Rara su presencia. Sí, rara porque él no era funcionario y de hecho sigue sin ser funcionario. Ahora vamos a hablar un poquito de qué es lo que agarraría y qué funciones tomaría. Pero esta era la foto que mostró la primera cadena nacional de Milei como pero presidente. aparte la disposición escenográfica es particularísima, o sea, un gabinete, todo el gabinete, que son muy pocos funcionarios, los que están de pie, los que están sentados, y Sturzenegger imposible no verlo con el saco que se ha puesto, pero este punto, que es que no tiene nombramiento, es un mero asesor que acaba de ingresar un decretazo que va a ser el punto de partida de la Libertad Avanza ya como gobierno. Y Sturzenegger, que no da demasiadas notas, o al menos no en esta etapa de su carrera, fue a TN al otro día a explicar detalle por detalle el DNU, que la verdad que lo compaginó y lo armó también con los estudios jurídicos de las principales empresas del país, ¿no? de las empresas que lo entornaron a Milei desde que tuvo chances de llegar a la presidencia. Entonces yo digo que Argentina es un país con políticas de Estado muy potentes
Y esas políticas de Estado que son horrorosas porque es este establishment apropiando recursos del resto de la sociedad, que yo lo llamo establishment o status quo, Javier lo llama el modelo de la casta, ¿no? El modelo empobrecedor de la casta. Ese es un sistema muy estable. Entonces, ¿Me permitís esta pequeña digresión? Sí. Una de las empresas en las que trabajó Milei también está hace muchos años. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Lo incluirías? Probablemente, pero que... Bueno, me parece que no tiene nada que ver. Pero entonces, entonces te diría al contrario, me parece que revaloriza aún más la figura de Javier, ¿no? Entonces... Y además es un gran empresario, está claro, pero lo que digo es digamos, la longevidad en el tiempo de la empresa no es un indicador de por sí, ¿no? No, está bien. Pero definitivamente lo pondría en ese clúster, esa empresa, definitivamente. Entonces, Cluster. ahora, entonces vos me preguntabas, hay que estabilizar para tener... Yo te digo, bueno, ese establishment es el gran bloqueador de las reformas. Es que no quieren que ocurran las reformas. Entonces, cuando la economía va bien, ese establishment tiene más recursos, no menos recursos. Es interesante lo que Entonces, dice. yo la verdad que pienso que esa historia de que esperemos para las reformas a cuando esté todo bien, bueno, si haces eso, no haces las reformas. Entonces me parece listo, Javier dijo, pum, avanzamos y acá está. Yo creo que él es de esos que realmente creen en eso de que Argentina está trabada por esos clústeres, esos lobbies, digamos, esas corporaciones a las que hay que desregular o hacer mierda, como los sindicatos y como ciertos monopolios, y que la Argentina va a salir adelante después de eso. Y en ese sentido también es, no sé si un discípulo de Cavallo, pero Cavallo siempre lo menciona como los economistas a los que les gusta. A veces lo chicanea porque lo corre un poco por derecha, pero también es alguien bien visto por Cavallo. Y bueno, está ahí. ¿Vos por qué decías que es interesante lo que plantea? No, porque me parece que hay una idea madre de la libertad avanza que creo que el macrismo no tenía, que es aquellos sectores que nosotros creemos que forman parte de los impedimentos para que la Argentina crezca, hay que empobrecerlos, ¿no? Uh-huh. Y hay algunos lobbies a los cuales hay que quitarle esa posibilidad, gremios, movimientos sociales, uno tiene que quitarle recursos a los actores con los cuales combate. El macrismo no tenía eso. El macrismo pensaba que a los actores con los que uno combate había que tratar de neutralizarlos, ¿no? De tenerlos más cerca que lejos. Y esto es una diferencia, me parece que sustancial, y es lo que vuelve a este proyecto mucho más radical que el macrismo. Yo me pregunto si otro punto de tensión entre Caputo y Sturzenegger sea el nombre Caputo relacionado a las empresas que tiene la familia, ¿no? Claro. Porque hay como varios Caputos en este gobierno. Sería Toto Caputo es primo hermano de Nicky Caputo, que es el amigo del alma. Amigo del alma. Pero amigo del alma a nivel Macri bajando en helicóptero en el country cerca del Hoyo 9. O sea, ese tipo de amigo del alma. Y han sido socios en empresas, por ejemplo, en Mirgor. Esto es un ejemplo que tengo que es muy cercano porque junto con Newsan en Tierra del Fuego dan, o sea, que es una provincia industrial, dan muchísimo trabajo, pero también tienen el monopolio, digamos, de la industria de la electrónica, fabrican componentes y demás. Entonces, si viene Sturzenegger con esta propuesta donde encara directamente a los lobbies y el status quo y el establishment y demás, ¿qué pasa con estas empresas que no están perdiendo sus privilegios de acuerdo al plan de gobierno que viene presentando la Libertad Avanza, ¿viste? Bueno, ahí puede ser que haya como un punto de conflicto. Bien. Lo planteo nomás. Bien, no, como para ir cerrando, plantear esta tensión que se está viviendo las últimas semanas de que todos sabemos que Sturzenegger va a ser ministro porque no solamente se dice en off, se dice en on. Lo dijo el presidente. Lo dice el presidente en cada entrevista que da. Entonces hace muchas semanas que dice va a ser ministro, pero no aparece ninguna resolución, no aparece publicado en el boletín oficial, lo cual obviamente genera un montón de ruido político y de ruido financiero porque no estamos hablando de cualquier ministro. Estamos hablando del ministro de Economía y de un nuevo ministerio que tampoco se sabe qué tendría exactamente. Lo que se filtró, lo que trascendió es que él absorbería más funciones del Ministerio de Francos, o sea, de jefatura de gabinete, y no le sacaría tantas funciones a Toto Caputo. Aún así, su incorporación políticamente no puede interpretarse como una señal de apoyo a Caputo. Por supuesto que no, y además estamos en el medio de una corrida que si dura muchos días más... nada, digamos. Y hay otro punto ahí, o sea, Javier Milei venía a achicar al Estado, de hecho redujo de 22 ministerios a 9 y de repente a Sturzenegger no sabe dónde ponerlo, entonces le va a crear armar un ministerio, ¿no? Ahí también hay otra contradicción. Bueno, es Milei que cuando hace amigos no quiere quedar mal
con nadie. Y tenemos un clip de hace unos días donde se ve claramente esa tensión porque le preguntan a Milei, bueno, ¿qué opinas de Toto Caputo? Y después, ¿qué opinas de Federico Sturzenegger? O viceversa, y él tiene que hablar bien de los dos. Porque se le juntó el ganado. ¿Va a entrar al gabinete? Sí, la idea es que Federico entre. Lo que sucede es que estamos... Primero que yo estuve afuera. Sí. Segundo es que estamos definiendo las funciones, porque lo que hay que comprender es que cambió la naturaleza de la jefatura de gabinete. Sí. Digamos, antes el jefe de gabinete era una suerte de superministro que tenía un montón de cosas, Sí. y Guillermo es más un ministro coordinador. Entonces, porque eso nos permite agilizar mucho más el funcionamiento del Estado, que las cosas salgan mucho más rápido. ¿Sturzenegger qué va a hacer? Sturzenegger va a estar ocupado en todos los que tiene que ver con la desregulación y con la liberalización de la economía. ¿Va a ser ministro, secretario? No, él va a ser ministro. ¿Va a ser ministro? ¿Va a tener el cargo de ministro? Sí, claro. Okay, digo, o sea, Federico es uno de los tipos, es uno de los economistas más brillantes del planeta. ¿Y Caputo? Es el mejor ministro de Economía de la historia argentina. ¿Se pueden convivir tranquilamente? Sí, claro. De hecho... Leo notas, dice Sturzenegger, está peleado con Caputo. Mirá, a ver, que digan lo que quieran. ¿Sabe? Acá hay un jefe. Sí, Karina. Nada, mentira. Sí, bueno, sí, digo, sí. Pues digo... Y ese jefe soy yo. Ok. Y además soy economista. Entonces, nadie va a violentar los logros de Toto. O sea, nadie. Es decir, usaré un término un poquito más vulgar y grosero, pero... Usalo. Nadie le va a tocar el culo a Caputo acá. Epa, ¿Quién le quiere tocar el culo a Caputo? No me importa, le corto la mano. Wow. ¿Está claro? Wow. Bueno, ahí está. Qué difícil conseguir una nota con un presidente, así que destaco el valor periodístico de Jonathan Viales, que consiguió 8. Bien, sí. Sí, total. Igual yo te digo, Muy bien. Esta parte la vi muchas veces porque a mí me da mucha risa cuando Milei se enoja y dice lo del culo. Sí. Bueno, veremos si conviven efectivamente, porque en el macrismo ya vimos que convivieron el ministro de Hacienda y el de Finanzas, no salió demasiado bien. Había uno que se endeudaba y otro que ajustaba, y acá parece que quieren que haya uno que desregule y otro que... Bueno, te lo decía la expresidenta el otro día, ¿no? Que a Caputo lo llamaron para que traiga los dólares que se necesitan. Claro. Porque vi que empezó hablando de la contracara de la baja de la inflación, que es la recesión, los despidos y todo eso. Y el otro tema es la sostenibilidad. Porque si no entran dólares o del agro, de algún o lado, del FMI, o del Banco Mundial, o del Banco de algún lado, bueno, hay que ver cómo se sostiene. La rosca, digamos, el punto de tensión, más allá de estas coincidencias y roces que contábamos que hubo antes, sea cuál es la posición respecto del Fondo Monetario Internacional. A Sturzenegger le parece que podés levantar el cepo sin dólares y lo que está diciendo a Caputo, dame guita y yo levanto el cepo, y el Fondo Monetario... Ahí estoy con Caputo. Claro, sí, digamos, es una medida de seguridad, una medida de cuidado. Lo que pasa es que el Fondo Monetario Internacional, además de que vigila, controla cómo está nuestra economía y cuál es el procedimiento, qué decisiones se toman, dice, bueno, devalúa, levanta el cepo y después vemos si tiene la guita o no, ¿viste? Y claro. Milei está en una encerrona. El huevo y la gallina, sí. Sí, Milei está en una encerrona y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa cuando haya novedades en el plano económico. Seguramente la gente vuelva a ver esta columna que se centró en el enfrentamiento, disputa, debate, discusión interna entre Toto Caputo y Federico Sturzenegger. ¿Ustedes ya saben de qué será la próxima? No, pero hay algo que se viene, que es una próxima obra maestra, obra de arte de Federico Sturzenegger. Que por ahora solo hay un título. Sí, no, es espectacular. ¿Lo querés decir vos, Vic? Sí. Bueno, lo que se viene, gordo, se viene la ley hojarasca. ¿Qué es esto? Epa. Yo quiero saber el momento en el cual alguien dijo, che, ponele hojarasca, y otro le dijo, sí, boludo, re va hojarasca. ¿Qué es esto? Bueno, es el nuevo paquete de medidas que prepara Federico Sturzenegger, que todavía no tiene cargo en esta estructura de gobierno, pero... Hay una nueva ley, en ciernes. Sí, salimos... ¿Ley o decreto? Entramos, no sé. O leyes, o paquete de ley. Es un paquete de leyes. Un conjunto de leyes que lo que busca es sacar todas las trabas burocráticas impuestas por el Estado que no te dejan avanzar. Por eso es como una
pasar el rastrillo, entiendo, supongo, porque yo pregunté y nadie me supo decir por qué le pusieron este nombre espantoso, pero es la que se viene, a ver si Sturzenegger lo nombra, no lo nombra. A ver, quedan 2 días de esta semana. Sí, a ver qué hace. Hoy ya no lo nombran. Sí, con esto. Y además hay un feriado la semana que viene. El feriado del Sí, martes. viene. Va a estar en Tucumán. Y una cosita más, así que bueno, esto es lo último. Algo respecto de la columna anterior de Guillermo Francos, que lo queremos decir, nos escribió Francos. Ah, ¿qué dijo, che? Bueno, dijo esto y queremos rectificar un dato porque nos parece importante. Él fue alumno de Jorge Bergoglio, pero no lo fue en la universidad, como contamos acá, sino en 4º año del secundario en El Salvador. Le mandamos un saludo al ministro que nos dijo que le había gustado mucho la columna, que se rió bastante, así que hecha la aclaración. Esa es la foto triunfal de esta semana, donde tiene ya la ley bases promulgada. Mirá junto qué a bueno. la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. Han Y yo pasado 84 años. Sí. Y yo quiero salvar también el buen nombre de Paco Manrique, que en paz descanse, porque nos hicimos y mezclamos un poco el tema de los cargos que tuvo. Él fue secretario de Bienestar Social o ministro de Bienestar Social durante los gobiernos de Lanusse y de Livingston, y después fue secretario de Turismo durante Alfonsín. Bien. El PRODE lo inventa durante las dictaduras de... Onganía y Livingston. Sí, Livingston y de Lanusse. Bien. Bueno, ¿viste? Fin de la fe de ratas. Uy, qué difícil hacer periodismo. Yo por eso con los chistes no pido perdón nunca. No, bueno, pero es que no está mal, o sea, no somos intachables, no hay nadie intachable. Así que venimos y decimos, che, no, seguimos. Fe de ratas. Sí. Fe de ratas. Fe de ratas. Fe de ratas. Fe de ratas. Che, para cerrar, gracias Victoria, gracias Emilio, gracias a todas las personas que se quedaron hasta último momento. Tengo algunas cosas para decir. Acá hay unos compañeros que me están compartiendo una movida que están armando. Que no calle, nadie elige la calle para vivir. Se realizará una iniciativa solidaria en homenaje a Mercedes Sosa para asistir a las personas que viven en situación de calle. ¿Cuándo? El 8 de julio, donde en más de 20 espacios culturales repartidos por toda la ciudad de Buenos Aires. Este fin de semana murieron 3 personas que vivían en la calle y ya son 17 los fallecidos en el último año. Invitamos a sumarse a las jornadas culturales con donaciones de ropa, termos o vasos térmicos, frazadas, gorros, guantes, bufandas, bolsas de dormir. Bueno, acá está la lista completa de todos los centros culturales, pero pueden obviamente buscarlo en las redes y lo encontrarán. Yo por mi parte estoy. ¿Estamos? Sí, estamos. Perfecto. Y nos vemos en 15 días. Nos vimos en 15 días. Vic, que andes muy bien. Argentinos de bien. Que andes muy bien, Emilio Laszlo. Argentinos de bien. Acá piden el perfil de Demian Reidel. Ah, podemos pedir que nos tiren temas también. Sí, Abramos claro. una cajita de preguntas. Sí. Cajita de preguntas, perfecto. Gracias a Franutri que nos mandaron goulash con spatze. Espero estar diciéndolo bien. Estaba rico. Riquísimo estaba. Riquísimo, riquísimo. Los encuentran en franutri.com y en @viandasenergéticas en Instagram. Amigos, amigas, hasta acá hemos llegado. Mañana hay jingles, mañana es jueves. Y tengo algunas cosas más para decir, las diré en redes más tarde. Chau, nos vemos.